Hoy no van a ver notas porque prefiero que mejor escuchen la clase de hoy. Sin embargo, al final de esta clase creo que voy a mandar la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689 en el grupo, porque toda esa guía es la guía en que esta iglesia o lo que esta iglesia sigue. Pero quiero leer la Confesión de Fe Bautista, lección número 3, capítulo 4, subsección número 1, que nos dice: en el principio agradó a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o sean invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. En las clases que hemos visto en lo que es teología de pactos, lo que es el pacto de redención, vimos el pacto entre Dios Padre y Dios Hijo en la eternidad. Antes que existiera tiempo, antes que existiera lo creado, Dios Padre, Dios Hijo entraron en un acuerdo en redimir a un pueblo santo, consagrado para Él. Eso empezó desde antes del tiempo, y el pacto de redención termina otra vez en la eternidad, porque miramos que en el pacto de redención todo los reinos, todo gobierno, toda autoridad que se le fue dada al Hijo, el Hijo se la entregará al Padre, y juntamente con todo le entregará una iglesia limpia y pura. Eso es lo que estábamos viendo en lo que se conoce como el pacto de redención, pero ahora, ya terminando el pacto de redención, lo que tenemos que ver ahora históricamente y sistemáticamente es lo que se conoce como el pacto de obras, juntamente con el pacto adámico. Pero antes de entrar al pacto de obras o al pacto adámico, primero debemos de entender el por qué Dios creó. En dónde es que Dios creó y para qué Dios creó. Y los quiero invitar a Génesis capítulo 1, versículo 1. Donde nos dice la Escritura en Génesis 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta ahí es donde vamos a parar, porque ahora tenemos que explicar cosas profundas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero, ¿qué es los cielos o a cuáles cielos se refiere en Génesis 1:1? Muchos de nosotros pensamos que es el cielo o este cielo, esta atmósfera. Pero lo que Génesis 1:1, lo que Moisés escribió bajo la guianza del Espíritu Santo, es que estos cielos son los cielos invisibles. Son los cielos distintos, porque los cielos, nuestros cielos, no son creados hasta el versículo 6. Vayamos al versículo 6, donde nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana en el segundo día.
Pero nosotros en Génesis 1:1 estamos viendo el primer día, cuando Dios creó los cielos. Entonces, estos cielos no pueden ser nuestros cielos. Los cielos a que se refiere en Génesis 6, nuestros cielos, cuando nos dice que separó las aguas, es solamente una forma poética de decir que separó Él creó las nubes que retienen el agua, que tienen el agua reservada para la lluvia. Pero la mejor manera en que voy a expandir Génesis 1:1 es en esta forma. En el principio, Dios creó su reino de gloria. Lo que estamos viendo en Génesis 1:1 es los cielos donde habita el Padre y ahora está sentado el Hijo, que se conoce como el reino de Dios o el templo de Dios. Es una referencia al primer templo, al primer tabernáculo. Nehemías capítulo 9 versículo 6 lo aclara de una mejor manera. Nehemías 9 versículo 6. Nehemías está después de Esdras. Nehemías 9:6, donde nos dice la Escritura: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, el primer cielo, este cielo invisible, es donde Dios habita para siempre, para revelar su gloria a sus criaturas, a los ángeles y a todos el pueblo. No es una referencia de lo que se ve o de lo que podemos acceder con nuestros sentidos. Es un reino distinto, es el primer reino. Es donde Dios, en el cielo más alto, es donde Él recibe toda adoración inmediata. Es un templo. Los cielos más altos e invisibles es un lugar creado para adoración. Hermana. Tengo un poquito de confusión. ¿Este cielo lo hizo en nuestro principio? Nuestro existir de la tierra. Lo hizo en el principio de los tiempos. Porque Él es eterno, o sea, ¿dónde estaba? Eso es la pregunta que le hicieron a San Agustín de Hipona cuando querían burlarse de lo que él estaba enseñando. Y San Agustín de Hipona dijo que Dios antes de la creación estaba creando un infierno para las almas que andaban preguntando qué estaba haciendo Dios antes de la creación. En la eternidad miramos que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu existen en ellos, entre ellos, y no necesitan a nadie ni dependen de nada. Pero regresemos a la confesión de fe bautista, que es lo que leí y otra vez, luego se los compartiré después. En el principio agradó a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, para la manifestación de su gloria, sabiduría y bondad eterna, crear o hacer el mundo
y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles e invisibles, en el lapso de 6 días. En el principio de lo que nosotros conocemos del tiempo. Es lo más que nosotros podamos regresar y un poquito más para atrás. Es en el principio de todo lo que es creado. Porque en la eternidad no existe lo creado, sino el creador. Son cosas que nuestra mente están muy chiquitas para entender. Martín Lutero dijo que el entendimiento de Dios es como un mar y nuestra mente es como un vaso. Usted meta ese vaso a ese gran mar y eso es lo único que usted puede entender de Dios. Pero ¿por qué Dios creó? Ese es el punto. ¿Para qué Dios creó? Para su gloria. Él creó los cielos invisibles para que Él sea adorado, para que su gloria sea manifestada. Él no creó porque vio una necesidad, Él creó porque le plació crear y todo lo que es creado le debe de rendir a Él adoración. Le debe adoración. ¿En dónde es que Dios es adorado? Podemos decir que Dios está en todo lugar. Eso es algo que se escucha muy común entre personas que dicen creer en Dios. Yo no necesito de una iglesia porque Dios está en todo lugar. Pero Dios no es adorado en todo lugar. Dios es adorado en su santo templo. Y lo primero que Él creó es el templo celestial, para que todas las criaturas, en los cielos más altos e invisibles, sea ese lugar de adoración, donde el Dios Trino habita con los ejércitos de los cielos. Toda gloria se le atribuye a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. La estructura fundamental o la distinción fundamental en esta estructura de los cielos visibles y los cielos invisibles es que ese reino lo podemos llamar el reino de gloria. Es el lugar donde Dios está presente todo el tiempo. Y la forma en que deberíamos de pensar en ese reino, el primer cielo, los cielos invisibles, es como aquel tabernáculo que se podía mover, que era movible, o el templo estacionario, porque otra vez, ahí es donde se adoró a Dios en el antiguo pacto, en el pacto mosaico. Nehemías 9:6 comienza con esto, que el templo primordial, el templo arquetípico, el primer templo, el lugar de gloria donde Él habita con las huestes angelicales, en adoración no está en esta tierra. Antes que existiera un tabernáculo terrenal, antes que existiera un templo terrenal, Dios levantó, edificó un glorioso templo en las alturas, en lo invisible. Y estos cielos invisibles es lo establecido en el lugar de adoración permanente. Y cada vez que leamos la Escritura, como cuando estábamos leyendo en Primera de Pedro los miércoles que nos dice, pongan su mirada en lo alto, en lo de arriba, se está refiriendo al primer templo, al reino invisible. Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías 6, 1.
donde nos dice el testimonio del profeta Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo que vio Isaías en esta visión es el primer cielo, o el cielo invisible. Él vio el templo de Dios, porque nos dice que las faldas de nuestro Señor llenaban todo el templo. Otra vez, el templo es el lugar destinado para adoración. No solamente es un lugar de reposo o de descanso, sí lo es un lugar de reposo y de descanso, pero lo primordial, el punto principal, es que todo es para la gloria de Dios. Y si Dios creó el primer cielo en un templo, es para que todo lo que es creado lo alabe. Igual como hemos visto en bodas o en quinceañeras, cuando usted ve pasar a esa mujer, yo no sé cómo se llama aquel cuento que traen allá atrás las mujeres, pongámosle velo. ¿Cómo se llama aquel cuento grande que andan arrastrando ahí? ¿Cómo se llama eso? Velo se llama, ¿verdad? Tenía razón. Y entre más grande está el velo, mayor es todos los que la voltean a ver, mayor es el asombro de todos los que la voltean a ver. Cuando se casó la princesa Diana, su velo era tan enorme que habían personas que tenían que arrastrar ese velo para llevarla dentro de esa iglesia. Pero el velo de nuestro Señor llenaba todo el templo. Eso es una representación de su gloria. En donde está Dios, su gloria llena todo el lugar. Y miramos lo que los serafines cantaban. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice Isaías que ese lugar empezó a estremecer. Y la casa se llenó de humo. Ahorita miraremos qué es el humo. Pero lo que quiero que entiendan en este punto de Génesis 1:1 es que ese primer cielo y todo lo creado después, todo eso Dios lo hizo con un solo propósito, para que todo lo adore a Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, versículo 16 nos dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas
todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estableciendo el primer templo, de allí en adelante todo lo demás es una réplica de aquel templo. Eso lo miraremos cuando miremos el Edén. Pero en el principio Dios creó un lugar de adoración para Él. En el versículo 2 entraremos en el trabajo del Espíritu. Pero antes de entrar en el trabajo del Espíritu, volteemos a Salmo 104, un salmo muy conocido. Versículo 1. Salmo 104, versículo 1 nos dice: en adoración, en doxología, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de su vestidura, que dice que extiende los cielos como una cortina. Esta cortina a la que hace referencia el salmista es aquella cortina que está en la tienda de la campaña del tabernáculo, donde la gloria de Dios habitó en el pacto mosaico. Cuando el sumo sacerdote entraba por medio de esa cortina, entraba a ese lugar, el humo del Espíritu Santo, la gloria de Dios, llenaba toda aquella recámara. Pero, entrando a Génesis 2, ¿qué nos dice la Escritura en Génesis 1:2, perdón? Nos dice la Escritura en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios habitaba por encima de la tierra en los cielos. Otra vez, donde hay un templo, donde hay un lugar de adoración, debe de estar el Espíritu Santo habitando ese lugar, llenando con su presencia para adoración a Dios. Eso es lo que se refiere aquí. Y en el Salmo 104, cuando miramos que dice que Él extiende los cielos, todos los cielos, como una cortina, se refiere a ese tabernáculo donde el Espíritu Santo también llenaba todo aquel lugar. Éxodo 28. Y aquí es donde yo creo que nos vamos a mantener en Éxodo. Pero leamos Éxodo 28. Y yo quiero que leamos esto junto, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó en la tierra preciosas piedras. Y todo, otra vez, todo es para su adoración. Y esas piedras preciosas que Él creó son las mismas que le dice a Aarón y a sus hijos que se vistan de piedras preciosas delante de él. Versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano,
para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo, ¿qué dice? ¿De qué? Yo he llenado de espíritu. Otra vez, para que haya adoración, debe por necesidad estar el Espíritu de Dios. No puede haber adoración en un lugar que no esté el Espíritu de Dios. Estos sacerdotes, con sus vestiduras consagradas, santificadas, iban a alabar a Dios en su inmediata presencia. Hay algo que yo siempre he dicho, y hay muchas personas que lo toman a mal, y es porque la iglesia ha entrado en un tipo de liberalismo o postmodernismo. Yo creo, por el testimonio de la Escritura, que a Dios le importa cómo es que nos vestimos. En la consagración de estos sacerdotes, Dios le dijo a ellos: vístanse de esta manera para mi adoración. ¿De qué manera? Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahora, oigan el material que usan, versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, con grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Estas piedras preciosas, estos colores hermosos que miramos, es lo que Dios creó en la creación. Todo lo que Dios le dice a Moisés que haga en el tabernáculo y que se haga en la adoración del tabernáculo es una réplica arquetípica de lo que Dios hizo en la creación. Otra vez, ¿con qué propósito? Para su gloria, para su adoración. Antes de poder entender el por qué Dios le dio ciertas oficinas y trabajos a Adán, tenemos primero que entender en dónde estaba Adán. En dónde Dios puso a Adán, con qué propósito. Pero todo regresa para su gloria, para su honra. Toda persona que está en la inmediata presencia de Dios tenía que ser consagrada para Dios en toda su manera. Las ropas, otra vez, era una reflexión de esa creación que demanda adoración, demanda doxología. Yo los quiero llevar ahora a Éxodo capítulo 40, donde miraremos este paralelo en Éxodo 40 con Génesis 2, Éxodo 40, versículo 16.
aquí en Éxodo 40 es Dios mandando a Moisés, ordenando a Moisés que erija un tabernáculo. Escuchen la poesía con que se escribe Éxodo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ahora, comparemos esto con la creación. Cuando Moisés hizo lo que Jehová le mandó, cuando Moisés acabó su creación, lo hizo en el primer día del primer mes, enseñando que una obra completa, una obra maestra. En el segundo año. ¿Por qué en el segundo año? Porque este tabernáculo no solamente tipológicamente nos apuntaba a Cristo, sino otra vez, prototipológicamente o la primera vez nos apunta a la creación. Desde el principio hasta la consumación de todo. El segundo año, ¿por qué? ¿Por qué en el primer día? Cuando Dios acabó su obra, la acabó en 6 días literales. No podemos estar debatiendo qué significaba días. Porque si usted quiere debatir lo que significa días, entonces entra en un hoyo que ni el hermano Chris lo va a poder sacar. ¿Por qué creemos que Dios literalmente creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo lo descansó? Porque nos da ese mismo mandato a nosotros. 6 días trabajarás, mas el séptimo lo descansarás. Y si queremos entrar en qué significa año, porque para Dios un año es ¿qué? O 1000 años, perdón, es un día. Entonces las personas quieren decir, entonces un día para Dios en verdad significaba 1000 años en nuestro tiempo. Entonces descansemos 1000 años. Entramos en incoherencia teológica. Toda la numerología exactamente como Dios la ordena es como se debe de quedar. En el primer día, en el primer mes del segundo año, Moisés hizo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Una obra completa. ¿Por qué una obra completa? Porque donde está el Espíritu Santo debe de ser una nueva creación, una creación completa. Versículo 18. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta, aquella cubierta que estábamos viendo en Salmo 104, encima del mismo. ¿Y qué dice? Como Jehová había mandado a Moisés. Este paralelo o esta poesía la vamos a ver en todo Éxodo 40. Como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés.
Puso también en el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificio sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua pura para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Yo quiero hacerles una pregunta. Digamos, si los panes de la propiciación, Jehová le dijo a Moisés, ponlos, esta es mi izquierda, esta es su derecha, ¿verdad? Ponlos a tu izquierda, Moisés. Y Moisés viene y los pone a su derecha. Esa creación, esa obra, ¿cómo se le podrá llamar? Rebeldía, imperfección, desobediencia, caos, desorden. Exactamente como Jehová mandó a Moisés, así hizo Moisés, para la adoración que Dios merece. No quiero entrar en mi prédica de esta tarde, pero si hay algo que al hermano Chris le da alergia, es adoración inadecuada a Dios. Es música inadecuada a Dios. Es corazones inadecuados a Dios. Es actitudes inadecuadas a Dios. Porque exactamente como Dios nos manda a que lo adoremos, es como Él quiere que lo adoremos, ni menos, ni más, exactamente como Él ha ordenado. Versículo 33, escuchen este simbolismo de creación de orden y cumplimiento de todo. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, que dice, así acabó Moisés la obra. Igual como Dios acabó su obra, Moisés también acabó su obra. Pero para que Moisés haya acabado su obra, tuvo que haber puesto orden en el tabernáculo. Exactamente como Dios le dijo. Y cuando ya hay orden, cuando la obra es acabada, entonces el Espíritu Santo puede habitar en ese lugar para que ese lugar sea casa de Dios. Versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Lo mismo que vio Moisés es lo mismo que vio Isaías, una nube, un humo espeso, el humo del Espíritu Santo. Tan glorioso es la gloria, la magnificencia de nuestro Dios, que ni el propio Moisés podía entrar en el tabernáculo. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de todos, o de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Regresemos a Génesis 1:2.
viendo ahora el orden de creación o de creación, orden y cumplimiento. Génesis 1:2, donde nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí lo que miramos en la tierra, lo que nos dice que había un desorden y que estaba vacía, se refiere a lo que conocemos como el tohu babohu. El tohu babohu, que es desorden y vacío, o lo que todavía no es habitado. Ese es el significado de esta palabra, el tohu babohu. Y miramos esta palabra frecuente. Lo miramos en Egipto, que Dios sacó a Israel del tohu, del desorden, de lo que era vacío. La gloria de Dios no estaba en Egipto. Cuando Dios creó, todo era bueno. Aquí es donde entramos en teorías. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado en primero entender el primer punto de todo. Y luego, si queremos hablar de teorías, está bien. Porque la teoría es esta. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Porque Satanás cayó y la arruinó toda. Pero aquí no nos dice cuándo es que Satanás cayó, sino miremos el punto principal. La razón por qué estaba desordenada y vacía es porque el Espíritu Santo no estaba en ella, sino estaba encima de estas aguas. No es hasta que Dios trae orden en la tierra que entonces la tierra puede ser habitada por el Espíritu Santo. Esto, mis hermanos, es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la eternidad. Habitaba con Dios el Padre, y cuando Dios creó los cielos, el primer cielo, el Espíritu Santo estaba en esos primeros cielos. Aún no había ascendido a el desorden, a lo que era vacío. Porque no es hasta cuando Dios dice y Dios ordena que entonces puede ese lugar convertirse en casa de adoración. Otra vez, donde habita el Espíritu Santo, ese lugar se convierte en templo, en santuario. No me quiero adelantar al nuevo pacto, pero es necesario que me adelante al nuevo pacto. Ahora Dios no habita en templos edificados por manos de hombres, sino habita en templos hechos de carne, en su iglesia. Antes estábamos en el tohu babohu, en el desorden y lo vacío, en Egipto, en el mundo. Y no es hasta que Dios trae orden por el poder de su palabra en nuestras vidas que el Espíritu Santo puede entrar para que nosotros entremos en verdadera adoración a Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo nunca, jamás podrá entrar en adoración a Dios. Puede orar con nosotros y repetir las mismas palabras. Puede cantar con nosotros y repetir las mismas palabras. Puede escuchar la misma prédica, la palabra de Dios exhortada a nuestras vidas. Pero si el Espíritu Santo no habita en ese templo de carne, no puede ser casa de Dios.
Pero en el principio, todo lo que Dios hizo, los cielos invisibles, los cielos visibles, es el lugar establecido de adoración de Dios. Todo lo demás, el tabernáculo, el templo y las iglesias, nuestras estructuras como iglesias, son solamente una réplica de los cielos invisibles, donde la presencia de Dios habita permanente para siempre, donde el Hijo ahora triunfante, coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, está sentado, donde un día esos cielos descenderá a esta tierra en una nueva creación, en el día glorioso, donde el Señor establezca nuevos cielos y nueva tierra. ¿Todo para qué? Otra vez el primer punto de todo, y esto lo dejamos en un fundamento de estas clases, para su gloria, para su adoración, para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tenemos un rey sentado en su trono. ¿Qué es lo que la iglesia debería de reflexionar cada vez que entra al templo de Dios? Igual como Isaías entró y vio el templo invisible, lo primero que dijo es: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Entiende un punto? ¿Dónde estás ahorita? ¿No estás en el templo de Dios? ¿En la presencia de Dios? ¿Con qué corazón, con qué mente debemos de entrar a este templo? Primero debemos de saber que somos indignos, que somos pecadores. Somos una creación que ha trabajado 6 días. Por 6 días nos hemos contaminado del mundo. Pero en el día del Señor, en el 7º día, glorioso es este día, porque podemos entrar en la comunión de los santos, en el templo de Dios Altísimo, y Él nos purifica para su adoración. Ese es el punto de la iglesia. Ese es el punto de la creación. Todo es para la adoración de Dios. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de esta clase? Es una clase fundamental. Primero debemos entender la localización de todo para poder entender el hombre que está en esa local, en ese templo. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Yo creo que aquí en esta iglesia, al salir todos vamos a agarrar PhDs en teología sistemática. Pero mis hermanos, si no hay preguntas, ¿por qué no usamos este tiempo? Ya que hemos acabado temprano. Es rara la vez que acabamos temprano. Pero usemos este tiempo para entrar en doxología, en oración sincera, en oración verdadera, y rendirle gracias y culto religioso a Dios con corazones sinceros, que no somos dignos, pero por Cristo Jesús, nuestra cabeza, Él nos hace dignos. Pongámonos de pie.